nuestro consultorio de bolsa hoy con Javier Echeverry, responsable de Active Trades España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí viendo los mercados, viendo evolucionar las bolsas, a ver si ya nos quitamos un poquito los nervios, los miedos, las incertidumbres, ver qué pasa con el sector financiero. Recuerdo que este consultorio que hacemos hoy con Javier Echeverry lo hacemos también a través del YouTube. Ahí están siguiendo también toda la programación de Radio Intereconomía, nuestro canal Radio Intereconomía en directo, si así lo desean, y que ahí en ese chat van a poder dejarnos su consulta, su pregunta, para que Javier nos responda esta mañana, sus valores. También lo pueden hacer en el 91-533-1851, 91-533-1851 y en el WhatsApp 609-224-716. Empezamos mirando índices, empezamos mirando, Javier, lo que está pasando en las bolsas. La pregunta es si damos por superado ya el miedo en los mercados, si o piensas que va a seguir la volatilidad que te dicen los índices ahora mismo. Bueno, creo que es un poco pronto para pensar que en prácticamente día y medio vamos a superar el miedo. Ayer, digamos que esta bomba estalló el viernes, entrado el día, y yo creo que en definitiva lo que nos encontramos ahora mismo es un poco esa reacción. El efecto contagio se tiene que expandir, tiene que darse, la falta de confianza al final es lo que un inversor más teme, más le preocupa, que los activos donde tiene depositado su dinero no vayan bien y por tanto hay una pequeña hecatombe. Es verdad que en estos últimos tiempos hemos visto como los ciclos económicos, las reacciones y sobre todo las crisis se solventan de manera increíblemente rápida. Y se solventan, quiero decir que se superan. No quiere decirse que se solucionen, ni muchísimo menos, porque sigue de manera subyacente todos los problemas estructurales que tenemos y todo aquello que hace que al fin y al cabo las cosas no vayan como tienen que ir o no funcionen tan bien como deberían ir. Pero lo cierto es que, bueno, el apetito por el riesgo, el apetito por la liquidez, el apetito por la inversión a corto plazo, pues en estos últimos años está ganando muchos adeptos y eso hace que pasemos por encima de las crisis de manera mucho más rápida. Tanto como día y medio, casi 2 días, creo que va a ser demasiado. Es probable que esta semana la volatilidad sea importante y que vayamos viendo un poco todo ese movimiento. Ha hecho mucho daño. Estábamos, fijaos, en un IBEX por encima de los 9.500, en 9.539. Nos hemos caído hasta los 8.757. Si hacemos un simple cálculo de cuánto supone esto en total, estamos hablando de un 8% en 2 días. Es para un índice, y más en concreto el caso del índice español, es para un índice un movimiento muy largo en 2 días y que, bueno, pues tiene que tener su repercusión. Más allá de esto, como hablamos, confianza. Es una simple cuestión de confianza. Ni todos los bancos son malos, ni todos los bancos hacen las cosas mal, ni todos los bancos, ni siquiera podemos decir que haya cometido ilegalidades el banco de Silicon Valley. Lo que sí podemos decir es que hay algunas cosas que no ha hecho bien. Y esto, pues lógicamente, cuando le ha surgido un problema y no lo ha podido solucionar, pues se le ha venido todo este problema encima. Pero al fin y al cabo... Sí, dime. Digo que ya que tienes en pantalla el gráfico del IBEX, que lo estoy viendo ahí, lo están viendo nuestros oyentes, nuestros usuarios del canal de YouTube, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? ¿Qué niveles tenemos que vigilar, Javier, en el IBEX 35, que hoy va a intentar buscar recuperar los 9.000 puntos? Están 8.987, subiendo ahora mismo un 0,3%, brilla muy planito, pero parece que se van animando esas ganancias. ¿Dónde estarían los próximos pasos? Bueno, vemos una zona muy clara, la voy a marcar aquí para que la podáis ver todos. Vemos una zona muy clara de comunicación, de contención y de confluencia de precio en esos 9.119, 9.120. Recordamos siempre, precios son zonas, no son precios exactos, sino zonas que podemos ver, y vemos que, bueno, pues ha tenido una dilatación prácticamente hasta su soporte anterior. Si lo hacemos un poquito más pequeño, vamos a poder el gráfico verlo con un poco más de perspectiva. Vemos que prácticamente se ha apoyado en ese soporte bajista que anteriormente fue una resistencia, y vemos como no ha llegado a apoyarse del todo, pero prácticamente. Bueno, ahora mismo la zona en la que está, y estamos viendo velas diarias, con lo cual estamos viendo por sesión el movimiento que hemos tenido ayer. Fijaos que ayer en la apertura tuvimos
desde el cierre anterior. Esta es la vela, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis todos desde casa. Esta es la vela del cierre del viernes. Cerró aquí y el lunes, ayer, abrió aquí arriba, es decir, abrió con un gap alcista. Luego, como decíamos, la volatilidad tiene que instalarse en estos momentos. Fijaos que después de toda la sesión y de todo el movimiento que tuvo, cerró recortando pues unas pérdidas que había tenido y recuperando pues un 2,34%. Por tanto, bueno, hoy hemos tenido una apertura bajista que ya se ha recuperado y ya está en una zona mucho más próxima, como podemos ver un poco en esta zona. Está en un 0,04 de variación negativa en este caso. Por tanto, bueno, nada espectacular, nada que nos preocupe especialmente. Como decimos, primera zona de visita, yo creo que hasta los 9.000 va a llegar sin ningún problema en la sesión de hoy, puesto que hay volatilidad y por tanto la volatilidad al fin y al cabo lo que hace es que los precios se muevan y eso para un trader, no solamente para un inversor, sino para un trader es música para nuestros oídos. Necesitamos que el precio se mueva para poder hacer dinero. Es muy difícil hacer dinero cuando el precio se queda muy estable o tiene muy poca variación. Por tanto, estos momentos de volatilidad lo que requieren es de un trabajo adecuado a la volatilidad alta. Ya está. Voy con los oyentes, Javier. Te voy adelantando dos preguntas que vamos a intentar o vas a tener que responderme después del boletín informativo. Es, ¿qué hacemos si tenemos bancos en cartera? Si los vendemos o no, Sí. que hay mucha gente que con las subidas y las buenas perspectivas que tenía el sector financiero, pues ha incorporado bancos en cartera. Luego me dices, ¿qué hacemos si los tenemos o no? ¿Y con qué valores o con qué sectores nos protegemos de estas caídas en bolsa o de esta incertidumbre que, como nos decías, no va a ser flor de un día, que no en día y medio no vamos a resolver todos los problemas que han surgido tras esta a raíz de esta crisis del banco de Silicon Valley? Vamos con los oyentes antes, que tengo a Juan esperando al teléfono. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Quería preguntar, por favor, por Deutsche Telekom, Farmamar y Nokia. Cotización y tendencias, por favor. Vale. Y felicidades. Gracias. Vamos con ello. Vamos a buscar a Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, Nokia. No, me ha abierto el del Milán. Pues ahora, si tienes más a mano Farmamar o Nokia, vamos con esas y luego vamos buscando durante estas consultas. Antes... Vamos a ver. Farmamar. Ahí está. Farmamar. Aquí está. Bueno, pues tenemos Farmamar, una caída importantísima. Como veis, ha superado una zona de soporte en los 52,49. Zona muy importante, 52,50. Toda esa zona ha sido superada de manera además importante y está sufriendo una caída muy fuerte. Ahora mismo lo único que soporta un poco el precio es esta pequeña dilatación anterior, que es una confluencia de precios donde probablemente no encuentre mayor problema en romperla. El aspecto actual del título podría haber tenido una contención en esta zona de esos 52 aproximadamente, no lo ha tenido y por tanto, bueno, pues ahora mismo hay que ver si esta pequeña zona de congestión que se repite igualmente en el pasado, allá por marzo del 2020, lo sujeta, pero en cualquier caso no tiene muy buena pinta, no es un título donde yo me encontraría ni mucho menos cómodo. Habíamos dicho también Nokia. Y sí, y Deutsche Telekom. Vamos a lo otro. Nokia. ¿Lo tienes? Aquí está. Nokia en 466. Bueno, 466 Nokia después de este movimiento que no deja de ser lateral bajista, ahora mismo está en una zona de acumulación, una zona muy tranquila donde ese canal lateral mínimo chiquitito está formándose de corto plazo a final, digamos lo que lleva este año y un poquito más desde el concreto del 11 de noviembre. No es un título que tenga una pinta especialmente interesante. Lo digo básicamente porque es un título que ha experimentado desde luego un movimiento fuera del sector de manera muy importante. Vemos que un título que cotizaba en 8,71 está cotizando en la mitad
y ha llegado a cotizar en esos 2,36. Por tanto, bueno, dentro de este título casi buscaría movimientos más bajistas que alcistas. Yo siempre lo digo, estamos en el siglo XXI, no necesitamos comprar y sentarnos a esperar a que el precio valga más. Podemos también buscar movimientos donde veamos que hay una acumulación o que hay una confluencia de precios en la zona superior, que podemos perfectamente marcar en esta parte, y buscar cortos dentro del título. No necesitamos, como digo, simplemente comprar. Podemos decidir ganar dinero también cuando los títulos van a la baja. Y normalmente cuando un título tiene una tendencia bajista importante, en este caso estaríamos hablando de una tendencia lateral bajista, cuando tiene una tendencia bajista importante suele mantenerla bastante más fácil que cuando un título tiene una tendencia alcista en el tiempo, que también suele ser muy interesante, ¿eh? No quitemos valor a nada, pero desde luego pongámoslo a lo que también lo tiene, como en este caso las operaciones en corto. Vale, y nos quedaba Deutsche Telekom. A ver si lo encuentro. Si no, vamos escuchando un audio, así vamos ganando tiempo. Venga. Sí. Hola, buenos días. Una consulta para el analista. Querría, por favor, un stop que fuese un nivel de entrada en estas compañías. En Iberia, Repsol, BBVA y Santander. Y Inditex también, por favor. Gracias. Venga, que son muchas, así cuando son tantos valores tenemos que ir rápido con ellos. IAG, Repsol, BBVA, Santander, Inditex. Creo que decía entrada y Repsol. Repsol, vamos a ver la primera. Mira, aquí tenemos una clara sensación cuando un título tiene un rebote importante, ¿vale? Tenemos esta directriz alcista que no se ha roto en ningún momento por parte de Repsol, ¿vale? Y tenemos su gemela que estaría aproximadamente en esta zona, ¿vale? Y esa gemela lo que nos muestra... ¿Cuál es la zona? Dime nivel por si acaso alguien está en la radio y no ve el gráfico. Sí, por supuesto. Hablamos de... es que estamos hablando de una línea de soporte, por tanto va desde los 5,03 hasta los 14 euros. Por tanto, la zona donde rebota en este caso en su dilatación son los 11,70. Después tenemos la gemela que nos daría un precio aproximado de los 13,78, que es donde está acercándose en este momento, y ahí perfectamente podría tener un rebote. Luego hablamos de los 14,19, donde bueno, pues ha superado un poco esa zona y está ahí entre dos aguas moviéndose en esos 14,00. ¿Vale? O sea, en Repsol se podría estar. Repsol, desde luego, tiene una pinta fantástica. El título sigue creciendo con esos dientes de sierra y recortando pues ese pequeño recorte que ha tenido en este momento de un 9%, que no es tan pequeño, pero que en definitiva lo que nos permite es tomar un poco de aire, pues fenómeno. Vale. BBVA y Santander, déjamelos para luego, que te he dicho que te iba a preguntar por bancos, que hacemos si los tenemos en cartera, los metemos ahí. Dime algo de IAG e Inditex, que también nos preguntaba José de Toledo a través del WhatsApp si sería una buena opción comprar hoy Inditex con vistas a los resultados de mañana. IAG e Inditex, Javier. Ya, pues tenemos a IAG, ahí vería que nos preguntaban, justamente tomando una zona de soporte, ¿vale? Esta zona de soporte, después de la subida importante que tuvo desde septiembre, lo está haciendo bastante bien. De hecho, hay muchas compañías de turismo que lo están haciendo bastante bien. Meliá, relacionadas con el turismo y el transporte de personas, Meliá, Boeing, IAG, estamos viendo que de perfiles muy bajistas, y después de haberlo pasado muy mal en el 2022, desde un poquito antes de Navidades, muchas de ellas han empezado a repuntar, como lo está haciendo en este caso IAG. Hemos visto la superación de este máximo en los 1,44, con fuerza, tiene una figura de throwback justamente en ese punto y nos levanta hasta 1,97. Actualmente cotiza en ese 1,60, que está muy próximo a una zona de confluencia de precios, y por tanto pues podría hacer esa misma figura de throwback subiendo en escalerita como lo está haciendo. Por tanto, bueno, IAG, a pesar de que no es un título que me guste mucho por todo el histórico bajista que tiene,
parece, y digo parece porque no podemos ver el futuro, parece que está remontando al igual que el resto de compañías de turismo, como decíamos, Amadeus, Meliá, Boeing, tanto turismo como transporte de personas y construcción de medios aéreos, están funcionando francamente bien. ¿E Inditex? ¿Entramos hoy Inditex, de cara a los resultados de mañana? Vamos a por ella a ver si la tengo en España. La tengo en Italia. No. No entiendo que preguntará por cotización en España. Aquí está. Vale, perfecto. Pues vemos Inditex después de rebasar con fuerza esta zona importante del máximo anterior, esos 26.06. Lo rebasa como se tiene que rebasar. Cuando queremos ver si un título finalmente supera máximos anteriores relevantes, en este caso esos 26,08, vemos que los ha rebasado de manera muy potente y que por tanto ha seguido subiendo. De momento está en una zona de acumulación también, ha superado la primera más importante en los 27,61 y vemos cómo continúa subiendo. Se hace un pequeño apoyo, perfecto, pues incluso esperaríamos a ver si recupera esas 27,56, que sería un punto muy interesante a tener en cuenta. Vale, o sea que si recupera 27,56 sí entraríamos, de momento hoy no. Javier, teníamos un par de valores, 3 valores creo, tengo por aquí apuntados: Microchip Technology, Applied Materials y ENCE. Antes, resuélveme esas dudas. ¿Qué hacemos si tenemos bancos en cartera? Había un oyente antes que nos preguntaba por el BBVA o el Santander. No sé si aprovecharías caídas para tomar posiciones. ¿Qué hacemos con el sector financiero, Javier? Bueno, si estamos dentro o si estamos fuera son dos situaciones distintas. Si estamos dentro de los bancos, lo primero, calma. No nos asustemos, no intentemos salir corriendo y coger todo nuestro dinero. Lo que es más interesante es buscar posiciones de cobertura, utilizar CFDs, por ejemplo, para cubrirnos de manera temporal con esas caídas y balancear un poco este varapalo. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de alta volatilidad y esa alta volatilidad se ha dado por una noticia de alto impacto. Esas dos circunstancias hacen que tengamos que utilizar algún tipo de estrategia que se adecue a esas dos circunstancias. Si no conocemos ninguna, quietos, no pasa nada. Hay una tormenta y cuando hay una tormenta uno no intenta pelear contra ella, lo que hace es refugiarse y esperar. Bueno, pues esta es la mejor opción, si estamos dentro. Si no estamos dentro, probablemente sea muy interesante buscar posiciones en algunos de los bancos más solventes que ahora mismo están siendo contagiados por esta marea y que, por supuesto, pues nos podrían dar muy buenas alegrías. En cualquier caso, con cuidado y siendo muy conscientes de que esta situación está desvelando algunos problemas sistémicos que no son especialmente graves en términos generales dentro del sector de la banca, pero que sí quizá están un poco removiendo este sector que, bueno, pues le viene bien siempre que lo revisiten y que vean un poco cómo está esa situación de manera interna, porque al final cuando falla la confianza del consumidor y cuando falla la confianza del cliente hay que hacer una revisión del sector, porque en este caso puntual hemos descubierto una serie de irregularidades que nos han llevado al punto en el que estamos y que podrían darse en otras circunstancias como otro tipo de bancos que no son americanos y que están fuera un poco de esa tormenta. Entonces, bueno, buscaríamos posiciones en bancos solventes, como por ejemplo, dame un par de nombres. Pues, por ejemplo, podemos ver, si somos españoles, Caixa lo tenemos muy cerquita y podemos ver muy bien el movimiento. Si nos vamos a ver CaixaBank, vamos a por ella y vamos a ver cuál es el comportamiento. Habitualmente tiene un comportamiento muy interesante que está por encima de la media y que además tiene una capitalización estupenda. Ahora mismo, fijaos en el gráfico de CaixaBank, podemos ver claramente el comportamiento del banco. Es un comportamiento muy alcista, está ahora mismo en una zona, a ver si os lo puedo estirar un poquito más para que lo veáis correctamente, está en una zona que todavía no ha llegado a esa zona de contención, esa zona de confluencia de precios, está en la media de 100 periodos y por tanto cotizando. Ayer llegó hasta los 3,68, ahora 3,75. Bueno, pues estamos viendo una caída en la cual está rebotando. Banco solvente, bien capitalizado. Bueno, pues en principio a mí no me genera ningún problema. Vale. ¿Voy a entrar con todas las naves aquí? No.
No voy a entrar con todas las naves. Puedo buscar posiciones, pero me esperaré a esta zona un poquito más abajo a ver si finalmente los 365 vemos que tiene esa figura de throwback que estamos esperando todos. Vale, ¿y otro nombre? Y otro nombre te podría decir, por ejemplo, Bank Inter, que a mí me gusta mucho. Vale. Venga. Vamos a ver el gráfico. Bank Inter, fijaos cómo sigue dentro de este canal alcista con su mediana, cumpliendo perfectamente todos los movimientos. Tiene una divergencia de MACD a la baja que habíamos visto en este punto concretamente el 18 de enero y decíamos, cuidado con esa divergencia a la baja de MACD. Lógicamente ha tenido este movimiento dentro del canal y desde luego no podemos decir que la corrección haya tenido nada que ver con la divergencia de MACD que habíamos visto, pero sí que se enclava dentro de los límites de comportamiento normal del título. Por tanto, vemos que está acometiendo esta crisis con solvencia, que es un poco a lo que íbamos, ¿no? Hay que buscar esos bancos que ante una situación de crisis sean capaces de resolver con solvencia. Y antes de ir con los nombres propios que tenemos pendientes y más consultas, ¿qué valores o con qué sectores nos protegemos de las caídas en bolsa? En 20 segundos. En 20 segundos, como hemos dicho antes, toda la parte de turismo está funcionando muy bien. Y volvemos a lo mismo, de las caídas no hay que protegerse, hay que aprovecharlas. Las caídas normalmente son muy profundas, son muy profusas, se deben al miedo. Utilicemos CFDs para entrar en corto, para buscar esas situaciones. No hay que protegerse de las caídas, hay que proteger nuestras carteras, que es algo distinto. Si tenemos una cartera al contado que tiene una diversificación de valores determinada y vemos una situación donde se está cayendo, lo que tenemos es que ser inteligentes y utilizar las herramientas que tenemos para proteger nuestra cartera, ¿vale? No se trata de protegernos nosotros. Nadie viene con un palo a darnos. Lo que sí puede suceder es que nuestras carteras tengan problemas y tengamos que actuar al respecto, ¿vale? Venga, rapidito los tres que teníamos: Microchip Technology, Applied Materials y ENCE. Venga, muy rápido que tengo un montón por aquí. Venga, fenomenal. Vamos entonces. Tenemos a Microchip Technologies, aquí está, con una subida importantísima desde el 10 de octubre, en esos 54,87 que cotizó, estamos ahora mismo en los 81,28, ojo porque se acerca a la zona de máximos históricos. Siempre decimos no hay que comprar en máximos históricos, vamos a esperar a la zona de 68,95 de manera ideal. Esto sería lo que más nos gustaría, que se apoyara de nuevo en esa zona. De no ser así, podríamos buscar en los 74,30 aproximadamente esa pequeña escalerita para ver que efectivamente continúa con este nuevo impulso alcista que nos va a permitir en esta zona de acumulación de precios de esos 74, como decíamos, 74, 74,30 aproximadamente, una posibilidad, ¿vale? Vale. ¿Qué más? Luego habíamos hecho ENCE también, ¿verdad? ENCE ya lo hemos comentado. Sí. Vale. Microchip Technology, Applied Materials. Amat. Deutsche Bank. Vale, un momentito. Aquí está Amat. Venga. Applied Materials, Amat. Os la bajo aquí para que la veáis. Vale. Applied Materials, bueno, misma situación, también un gráfico donde podemos ver claramente una zona de máximos, ¿vale? A ver si me carga. Una zona de máximos interesante. En cualquier caso, tenemos que tener cuidado siempre con los títulos que se acercan a las zonas de máximos y tenemos que tener cuidado siempre con entrar en zonas de acumulación de precios, que es lo más importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ver un poco esa zona de acumulación de precios. En el caso de Amat estaríamos hablando aproximadamente de los 105, cotiza actualmente en 115 y por tanto sería más interesante buscar esta zona como de 105, 104,80 aproximadamente para poder buscar una posición con un poco más de solvencia. Estamos todavía muy lejos de máximos históricos, en esos 166, por tanto vemos un título que allá por el 17 del 10 del 22 ha comenzado a levantarse con dientes de sierra de una manera sana y, bueno, un título muy interesante, sin duda. Venga. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Me estaba planteando entrar en Endesa.
¿Le Vale. parece adecuado o es mejor esperar para conseguir la mejor proyección? Vale. Muchas gracias. Endesa, y consejo para los oyentes que nos llamen, bajar el volumen, que si no se van a liar y les vamos a escuchar 2 veces. Rápidamente, ¿entrarías en Endesa, Javier? Bueno, vamos a ver, Endesa está corrigiendo, ha hecho lo que siempre decimos que necesitamos ver en un título para tomar decisiones. Esa caída tan importante, seguimos viendo un título con un sesgo bajista importantísimo que ha superado sus máximos anteriores relevantes. Todavía está en una zona complicada y es una zona donde necesitamos ver que es difícil. Ahora mismo en los 18.11 sigue habiendo esa confluencia de precios, ese soporte que de momento está respetando muy bien y tendríamos que ver que superar los 19.30. A partir de ahí ya sí que me plantearía la posibilidad de incluirlo en cartera porque de momento el sesgo es extremadamente bajista. Por tanto, no es un título donde yo buscaría opciones en este momento, pero sí desde luego lo tendría en el radar. Vale. Más valores, venga, los de YouTube, que tengo aquí a los oyentes un poco abandonados. Nagas, pregunta David, si se puedes analizar en Nagas. Viviano pregunta que si entrarías en Logista. Y otro usuario motorista dice tubos reunidos. Parece que aguanta el empuje. ¿Cómo ven su reacción si superará el máximo de €1? En Nagas, Logista, tubos reunidos, Javier. Vale. En Nagas, Logista, lo tengo aquí y vamos a por tubos reunidos. Fenomenal, pues ya vas a tener unas 3. Vamos a empezar, si te parece, con el Nagas. Vemos el gráfico de Nagas. Lo primero que vemos cuando nos acercamos a un gráfico es mirar de izquierda a derecha. Y cuando miramos de izquierda a derecha podemos ver que empieza la parte alta de la pantalla y no para de bajar hacia la parte baja de la pantalla, de izquierda a derecha. Esto nos indica que es un título eminentemente bajista. Por tanto, ahora mismo buscar posiciones en el Nagas, pues desde luego a mí me parece poco interesante si lo que queremos es entrar con acciones al contado. Como os digo todo el tiempo, estamos en el siglo XXI, no es la única opción que tenemos. Podemos buscar acciones en corto, podemos buscar CFDs, opciones, ETFs en corto, lo que queráis, pero en definitiva, tened un poquito más de flexibilidad que simplemente comprar acciones al contado y sentarnos a esperar. No estamos ya en esa época, ya se acabó. La primera mitad de este nuevo siglo nos ha demostrado que este era un ejercicio complicado y la segunda mitad, que a partir del 2011-2013 hemos visto que ese comprar y mantener funcionaba muy bien, ya no lo podemos hacer desde que vimos la pandemia. Por tanto, ahora toca el stock picking y tocar e ir poquito a poquito viendo qué cojo, qué no cojo y en qué me pongo corto y en qué me pongo largo. Y sobre todo en qué me protejo, que siempre es lo más importante. Logista entrarías y tubos reunidos. Con eso terminamos. Logista, muy buena pinta. Logista, por el contrario, muy diferente. El gráfico, como vemos, una caída importante. Tenemos un canal lateral que ha mantenido bastante bien, esa zona de máximos que ha roto, que ha conseguido levantar y ahora mismo está muy cerca de apoyarse en la zona de los 21.40. Zona muy interesante para buscar posiciones porque en esos 21.40 tiene toda esta confluencia anterior donde vemos estos dientes de sierra que ha hecho que cambie. Ahora vemos justamente el momento distinto, ¿no? Desde marzo del 20, justamente después de la crisis del COVID que veníamos hablando, hemos visto cómo no ha parado de subir y ahora mismo está haciendo una zona de recuperación. Pues esos 21.40, 21.50, zona muy interesante. ¿Y tubos reunidos? Que nos vamos. Y tubos reunidos, que lo tengo aquí arriba, pues tenemos un movimiento muy potente en tubos reunidos. Vamos a verlo igualmente. Dentro de estos gráficos técnicos tenemos una subida absolutamente salvaje que no sé a qué obedece, pues no he seguido el título, pero técnicamente estamos viendo una subida muy fuerte. Vamos a ver un poco más en pantalla, vamos a tirar un poquito hacia atrás y como vemos ha pasado prácticamente de este penny stock que dicen los americanos en esos 0.42 de zona aproximadamente de máximos con una caída a 0.92, prácticamente ha duplicado su precio hasta llegar a los 0.97. A mí este tipo de reacciones en una compañía que, como vemos, ha sufrido muchísimo, me da que pensar que tenemos que esperar a ver la reacción y desde luego ver sus fundamentales y qué es lo que ha pasado.
puede ser un contrato, puede ser despidos de personal, puede ser un montón de cosas. Así que el gráfico técnico lo único que nos dice es, cuidado, algo ha pasado, empecemos a vigilar. Muy bien. Javier Echeverri, el responsable de Active Trades en España, gracias por estar con nosotros una semana más en este consultorio de bolsa. Gracias en nombre de los oyentes. Que vaya muy bien el día y lo que queda de semana. Gracias, Javier. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo a todos.